Bueno, me llamo Jorge Valenzuela, estoy sustituyendo a Luis Tornel porque no ha podido venir, casi mejor porque hay algunos conceptos técnicos que vamos a tratar que seguramente sean interesantes. Nuestra empresa es Sándago y se dedica principalmente en un 90% a la administración pública, con lo cual pues cierta experiencia tenemos y a ver si podemos aclarar un poco los conceptos relativos a documento electrónico. De lo que vamos a tratar aquí, en primer lugar, es de que muchas de los malos hábitos, el desconocimiento de la administración pública, nos lleva a pensar que el documento electrónico debe ser tratado exactamente igual que el documento físico. Eso no puede ser así. Simplemente el pensar que un documento físico ocupa un espacio de balda ya te da una idea de que un documento electrónico, y más ahora que la memoria física es muy barata, pues no se puede tratar de la misma forma, ya sea de cara a un archivo municipal o simplemente en el registro departamental. Por eso hay una serie de conceptos importantes que veremos, sobre todo para garantizar que esa comunicación, principalmente entre ciudadano y administración pública, o incluso dentro de la parte de interoperabilidad entre las propias administraciones públicas, se debe asegurar. Entraremos luego ya un poco más en lo que es el documento electrónico, conceptos, características, en qué consiste. Haremos un pequeño repaso que ya me han dicho que habéis visto de firma electrónica y el funcionamiento de clave pública, muy ligero, aunque sea solo para refrescar, y luego lo importante que es los temas de copia electrónica, compulsa, digitalización, que sobre todo para aspectos legales, presentación de documentación en juicios, solicitud del ciudadano, alegaciones, es bastante importante conocer, sobre todo en esta parte en la que nos encontramos actualmente, que es todavía de transición entre lo que es el mundo físico, la tramitación clásica, y el mundo electrónico. Y ya por último, pues la conservación de esos documentos dentro de un archivo electrónico. Dentro de esos conceptos importantes, sobre todo el tema de quién soy, que la administración esté segura de que soy yo, esos temas de identificación. Yo digo que soy yo presento mi DNI cada vez que voy a la ventanilla. La persona de la ventanilla ve el DNI y efectivamente me autentica, dice, sí, es verdad, tú eres tú. Pero aquí tenemos un parámetro adicional de garantía electrónica, que es que hay un tercero que proporciona la integridad, proporciona los mecanismos de confianza. Eso no sucede ahora. Ahora nosotros damos por hecho que el DNI es válido, pero una copia fraudulenta, si es buena, obviamente si no es una fotocopia en papel, pues suele colar, vamos, suele entrar. De hecho, ha salido últimamente documentales en los que gente conseguía documentación falsa y podía incluso entrar en el censo para las votaciones. Es un poco delicado. Eso con la certificación actual que ya habéis visto, certificación digital, no sucede. ¿Por qué? Porque además de haber unos tiempos, hay unas autoridades de certificación que garantizan que esos certificados son correctos. Es importante a la hora de establecer comunicaciones, porque un documento electrónico es el origen de la comunicación entre ciudadano y administración, o el resultado. Yo he solicitado una licencia, pues ese es el resultado de la comunicación. Además, los temas de confidencialidad. La administración pública debe garantizar que toda la documentación que aporte un ciudadano no es accesible por otro, ni por empleados, incluso internamente, que no tengan que tener acceso. Hay que seguir la ley de protección de datos. Disponibilidad y trazabilidad. Por disponibilidad, yo en cualquier caso estoy ahora mismo sujeto a horarios de ventanilla. Estoy sujeto a que el ayuntamiento cierra por las tardes o que, salvo algunos juzgados de guardia, que yo no puedo proceder a denunciar a nadie hasta el día siguiente, en caso de un tema de diario. Eso no sucede con administración electrónica. Trazabilidad, además, es que yo sé qué es lo que está sucediendo en todo momento. Cualquiera que entre y realice una operación en un procedimiento administrativo va a quedar constancia de toda actuación. Y no solo eso, o sea, yo además voy a conservar toda esa información. Voy a conservarla durante todo el tiempo que esté estipulado. Aquí entra un poco en juego lo que es el documento físico y las diferencias entre documento físico y documento electrónico, porque en las implantaciones que nosotros ya estamos haciendo se intenta mantener esos tiempos de conservación de documentación
exactamente iguales para el documento electrónico y para el documento físico. El documento administrativo electrónico debería tener un tratamiento especial. Al final, el paso a la administración electrónica debería considerarse como una optimización de la burocracia actual. Y sobre todo el último punto es el no repudio. Yo no puedo decir que no he hecho algo si ha quedado constancia a través de una firma electrónica. De la parte de documento electrónico, pues ¿qué dice la ley? Pues la ley dice que cualquier cosa que esté dentro del ordenador binario es un documento electrónico. Exactamente cualquier cosa. Lo mismo le da un Excel, que un Word, que un PDF, cualquier cosa es válida. En cambio, para un documento administrativo tenemos que tener unos mínimos. No podemos coger y hacer control-C, control-V de cualquier cosa e intentar que la propia administración pública lo trate como un documento administrativo. Eso no puede ser así. Para eso existe la firma electrónica asociada al documento electrónico. Esa firma electrónica garantiza, ya habéis visto, ahora haremos un pequeño resumen, que todo ese documento no ha sido tratado, no ha sido modificado, que lo he hecho yo, pero además tiene que tener unas marcas de referencia temporal. Las marcas de referencia temporal nos dicen cuándo he hecho yo esa comunicación con la administración o cuándo la administración ha generado ese documento de cara a ciudadano o a otras entidades. Eso es muy importante, por ejemplo, en temas para notificación, cuando he enviado yo esa notificación, que se haya firmado correctamente por secretario y alcalde, bueno, ya dependiendo del funcionamiento de cada administración pública. Es importante para temas de informes técnicos, cuando se generan, los tiempos de validez de esos informes. Todo eso tiene que quedar reflejado en ese documento electrónico. Ahora mismo esa información se aplica un sello, pero vamos, un sello físico y es como se va gestionando la documentación. No hay, entre comillas, chivatos que te digan cuándo va a caducar ese documento, los periodos de validez. Incluso puede entrar en cualquier momento un informe técnico. Digo informe técnico por la importancia que tiene en conceptos como el urbanismo, en el que parezca que es válido, pero no lo sea. Ya haya caducado y haya que emitir otro informe técnico. Lo importante en cuanto al tema de lo que aporta el documento electrónico viene en el sello de tiempo. La referencia temporal está muy bien, la encontraréis si buscáis como marca de tiempo, pero el sello de tiempo es el que emite un tercero que debería ser una autoridad de certificación, al que tú le envías un «dime qué hora es», y él te responde diciendo no solo qué hora es, sino te voy a dar un código con el que tú puedes verificar en cualquier momento que lo que me has pedido ha sido en esa hora, en esa fecha. Es un poco la idea de, por hacer un símil, la diferencia entre lo que sería nuestro reloj de pulsera con el reloj atómico. Yo tengo, ahora son las 12:17 más o menos, seguramente el reloj atómico diferencia del mío. Lo que yo estoy garantizando con el sellado de tiempo es que hay una autoridad de certificación que funciona como ese reloj atómico y que en cualquier momento yo puedo ir a esa autoridad de certificación y ella me va a contrastar que efectivamente eso se ha realizado en ese mismo momento. Aquí es donde coge más importancia los temas de documentación electrónica aplicados a informes técnicos o informes administrativos en general, susceptibles de ser necesarios para temas de juicios o alegaciones o cualquier tema relacionado con el ciudadano y su participación en procedimientos administrativos. Luego, ¿qué es la firma electrónica? Bueno, esto voy un poquito más rápido porque creo que ya la habéis visto. Además de lo que es la firma en sí, que simplemente relaciona documento con firmante, tenemos la firma electrónica, la importante es la reconocida, en la que se te garantiza que has utilizado un certificado de tiempo, o sea, un certificado digital, perdón, lo que consigue temas de integridad para garantizar que el documento no ha sido modificado, que has sido tú quien lo has hecho, con lo cual no puedes rechazar en ningún momento la autoría, este tipo de cosas. ¿Por qué lo importante es la firma electrónica reconocida? Pues porque la avanzada puede ser algo tan sencillo como un usuario y password. A partir de un usuario y password yo me he registrado en la administración
para tramitar, pero eso no tiene la misma validez de identificación que un certificado digital. No es lo mismo utilizar el carnet de la piscina, aunque suene un poquito de andar por casa, que el DNI que te emite el Ministerio. Es importante, sobre todo la última parte, porque me vais a ver todo el tiempo hacer símiles entre el tratamiento físico actual de un procedimiento administrativo con el electrónico. Es importante saber que la firma electrónica reconocida, aquella en la que nosotros firmamos un documento utilizando un certificado digital, tiene exactamente la misma validez legal que la rúbrica con el boli, con la diferencia que el boli lo puede utilizar cualquiera y tienes que llamar a gente que te realice estudios gráficos de la letra para saber si ha sido tú, y con una firma electrónica tienes a un tercero, que es una autoridad de certificación, que te garantiza que eso ha sucedido así, y que es mucho más sencillo, se puede automatizar, con lo cual los procedimientos administrativos son mucho más fiables. ¿Por qué certificados? Bueno, esto es un poco ya más de lo mismo, ¿no? Simplemente hacer hincapié en el tema de la identificación, de la autenticación, de la integridad, del no repudio. Es muy importante, y sobre todo la participación de las autoridades de certificación en todo este proceso. Las autoridades de certificación, además, lo bueno que tienen es que no solo se centran en un único certificado. Por lo general, el abanico es muy amplio, y los servicios que ofrecen engloban también al resto. Tienen acuerdos entre ellos y no solo puedes ir con un DNI, también puedes ir con un Camerfirma, CACER, el de abogados, o bueno, toda autoridad de certificación reconocida ofrece servicios prácticamente globales. ¿Cómo funciona la firma electrónica? Bueno, esto creo que ya habéis visto un poco, ¿no? Realmente lo que se firma no es el documento, que mucha gente tiende a confundirlo. Lo que se firma es un resumen del mismo. Se hace un resumen de forma que un documento que a lo mejor está ocupando 5 megas pase a ocupar un conjunto de caracteres. Eso es lo que llamamos código hash. Esos códigos son prácticamente imposibles de reproducir. O sea, las probabilidades de que dos documentos generen el mismo resumen son prácticamente despreciables, con lo cual el procedimiento garantiza el éxito. ¿Por qué se firma ese resumen? Pues por capacidades de los ordenadores. Es muchísimo más fácil firmar electrónicamente un texto pequeño que no cientos de megas. Al final, con ese resumen, aplicándole la codificación, se incluye al documento lo que ya sería la firma electrónica de ese resumen. Luego ahí también explicamos un poco el caso inverso, el cómo se produce a través de del texto de firma resultante de aplicar el certificado, cómo se puede deducir que el texto en claro es correcto, y es exactamente igual, haciendo una comparación de los resúmenes. Se gana mucho en tiempo, sobre todo, técnicamente es más fácil de implementar. Y hoy, aunque ya hemos comentado un poquito esa pregunta retórica, el uso de la clave pública y la clave privada es bastante importante. Es importante conocerlo, sobre todo por los aspectos legales y las explicaciones de la firma electrónica que conlleva. El por qué todo se garantiza que es fiable y que está bien. Además, tener en cuenta que, hombre, la clave pública y la clave privada es como la llave de mi casa y el cerrojo. La llave la tengo yo soy la única persona que puede abrir la puerta de mi casa, pero el cerrojo, en realidad, cualquiera puede ir al descansillo de mi casa y verlo, y ver que efectivamente es dorado, que tiene unas entradas y unos dientes. ¿Qué se hace? Pues que todo lo que yo firme con mi llave de mi casa, todo el mundo lo puede ver, pero yo garantizo que es la cerradura de mi casa, con lo cual solo yo he podido firmar ese documento. Y al revés, toda persona que utilice mi clave pública, todo el que utilice el cerrojo de mi casa, tiene la seguridad de que solo yo con mi llave voy a poder abrirlo. Si tenéis dudas, cortarme, que esto es un poco interactivo. Bueno, sí es importante el tema del concepto de clave pública y clave privada.
Luego, ¿qué consideramos documento electrónico administrativo? Pues es todo aquel documento que haya sido procesado dentro de la administración por autoridades con competencia, empleados con competencia, o ya dentro de un procedimiento administrativo, sería el punto B, ¿no? Los documentos expedidos y que forman parte de un expediente. Además, también entendemos como documento electrónico cualquier documento privado que aporte el ciudadano o que intercambien entre sí las administraciones públicas. Todos los efectos, y siempre que se cumplan las condiciones establecidas por ley, un documento electrónico tiene la misma validez que un documento físico. Repito muchas veces esto porque se tiende a pensar que como está en el ordenador y con aquello de que yo utilizo el Photoshop y me cambio mi foto y salgo más alto y más guapo, pues que el documento electrónico no tiene validez. Eso no es así. Pero es cierto que tienen que cumplirse una serie de condiciones. Luego, lo que es el expediente electrónico, pues el conjunto de documentos electrónicos. Tampoco tiene mayor complejidad, lo único que sí que debemos entender que esos documentos electrónicos se tienen que haber generado de acuerdo a los protocolos o los procedimientos internos de cada administración pública. Aquí la ley lo deja muy abierto, deja abierto a que cada administración defina por su ordenanza interna o su legislación propia cómo quiere tratar la documentación electrónica. Se puede luego también acoger a la legislación estatal, pero bueno, esto queda un poquito abierto. Lo que sí es importante es que el documento electrónico lleve su foliado para garantizar la integridad. Aparte de que cada documento electrónico, estábamos hablando siempre de que lleve su firma electrónica, es importante llevar ese índice para que cuando llegue, sobre todo el caso que seguramente todo el mundo sepa, es en el momento que el expediente físico va al archivo municipal. Lo primero que te piden, por lo general, es el índice de lo que le estás entregando. Aquí nadie se pilla los dedos. Entonces, lo mismo tiene que suceder con el expediente electrónico. Todo el contenido de ese expediente tiene que ir con su foliado adicional, que puede ser un documento en Word, que simplemente lo lleve, o información almacenada, o bueno, digamos que ya la forma de aplicar la ley va en la implementación de cada administración pública. Lo que sí que, al igual que sucede con el expediente físico, debe tener su código único, nada más. El tratamiento es prácticamente el mismo y los códigos se suelen generar exactamente igual. La parte de copia electrónica. Aquí sobre todo interesará el tercer punto, que es el de qué pasa cuando el original está en papel. Pero bueno, vamos paso a paso. El concepto de copia electrónica, a todos los efectos, va buscando que tenga la misma validez que el original. Que yo no tenga que ir con el bolsón enorme de expedientes de juzgado en juzgado. Digo de juzgado en juzgado porque es el ejemplo más claro en el que tenemos que sacar un expediente del archivo y llevárnoslo a otro lado, y tenemos que ir cargados con él y para hacer las justificaciones oportunas. O para temas de préstamo, en el momento que un ciudadano se interesa por su propio expediente, tiene que personarse físicamente en el archivo o en el registro departamental de turno, en el departamento de turno, para obtener el documento que ha solicitado. La copia electrónica lo que busca es poder evitarnos todo eso, poder proporcionar al ciudadano una copia válida. Siempre vamos a hablar de copias auténticas. Tiene por ahí que las copias auténticas son aquellas que tienen la misma validez legal que el original, esté como esté, sea un documento electrónico, sea un documento físico o en cualquier otro soporte que pueda existir, una cinta de vídeo o lo que sea. Es importante el concepto de copia auténtica porque en todo esto se acaba basando lo que es la administración electrónica. Si un documento al final es un expediente, acaba tramitándose electrónicamente, ¿cómo me llevo yo la información a cada uno de los sitios? ¿Cómo la proporciono? No puedo ir con el servidor aquí cargado al hombro de... No, vamos a ver, lo que se tiene es una copia siempre, nunca se va a manejar el original. La copia, o sea, el original siempre tiene que quedar en manos de la administración pública. Y lo que se hace es el concepto de compulsa, que ahora mismo
la compulsa se realiza mirando el original, miro la copia y digo, pues sí, está buena, y le pongo un sello. Ahora mismo no es así. Ahora iremos viendo en cada uno de los casos por qué se puede facilitar todo este procedimiento. Repito, misma validez legal, pero lo importante es que se establece también el concepto de código único de verificación, para ver que esa copia efectivamente está registrada en la administración pública asociada. Sobre todo esto vendrá para el caso de la copia del original en papel. Vale, la copia de entre documentos, pues si el documento viene electrónico y no se ha realizado ninguna conversión, es decir, si yo tengo un documento en Word y realizo una copia, me lo descargo del gestor documental de la administración pública, también en formato Word, ya de por sí es una copia auténtica, lo establece la ley. Repito, mientras que el original lo tenga la administración pública. Si se realiza una conversión, pues por ejemplo, uno de los aspectos más típicos que nosotros hacemos es que un informe jurídico se realice electrónicamente en Word o en OpenOffice, o bueno, ya cada uno utiliza su procesador de textos, pero al final es un fichero editable. Yo puedo coger, modificarlo, vale, pues para evitar todo esto lo que se hace es que la copia que se proporciona al ciudadano o que se intercambia entre administraciones o incluso entre departamentos suele ser un PDF, por aquello de que sea más difícil de modificar, que no quita que se pueda modificar, pero ya es más difícil. Pues esa copia, al producirse una conversión, tiene que tener una información adicional. Obviamente, por lo que vengo repitiendo todo el tiempo, que el original lo tenga la administración pública. Luego, que la copia sea obtenida mediante los procedimientos definidos de forma local en cada una de las administraciones públicas. Pues si la administración pública decide que esté disponible a través de la sede electrónica, del portal ciudadano o una oficina virtual, pues es correcto, pero no de ninguna otra forma. Yo no puedo ir a la persona del departamento, decirle que me dé la copia, él me la proporciona, pero ese procedimiento no está definido. No, eso habría que regularlo exactamente igual. Si se obtiene yendo físicamente, hay que ir físicamente. Si se obtiene descargándolo de la sede, se descarga. Luego, además, se establece la idea de metadatos. Esto viene mucho con la parte de gestión documental de la propia administración, en la que tiene que incluir por cada uno de los documentos una serie de información mínima, como a qué expediente pertenece, quién lo ha generado, las fechas en las que se ha generado, las fechas en las que se ha modificado. Toda esa información debe incluirse a la hora de almacenar ese documento internamente en la entidad local. Pero además, en el caso este que estábamos hablando de obtener el documento en PDF, se debe incluir el concepto de copia. Al final, un metadato son un conjunto de palabras clave, por así decir, que definen un poco el resumen del documento. Pues entre esas palabras clave debe estar el concepto de copia. Y, obviamente, pues en la descarga, la autorización para esa descarga debe ir firmada electrónicamente. Al final, la firma electrónica se aplica prácticamente en todos los sitios. Las copias auténticas, las copias de copias auténticas son copias auténticas en sí mismas. O sea, yo puedo coger el juez de turno, recibe el pendrive y se lo tiene que pasar al conjunto de interesados o al abogado defensor, bueno, a quien corresponda, pues puede hacer una copia de ese documento que tiene en pendrive. Esa copia, a su vez, es auténtica. Luego ese abogado puede utilizarla para X. Pongo así un poco ejemplos. Y le copio el archivo y se lo doy, si no es igual, no es lo mismo. La copia de copia es cuando, como en este caso, el caso que poníamos con el juez, al juez se le proporciona el documento que proviene del expediente electrónico y él a su vez puede realizar copias que no tienen conversión, es decir, que mantienen la misma fecha interna del original. O sea, se puede entender como un control C, control V, para copiar y pegar, ¿no?, para andar por casa,
siempre y cuando no haya modificación del original y siempre y cuando la persona que tiene la copia de copia pueda decir de dónde proviene, pueda justificar que es exactamente la misma y a su vez esa copia provenga de un original. O sea, eso es importante, que no haya una conversión entre medias, porque obviamente entonces las fotos saldríamos todos mucho más guapos en el DNI y no es así, o incluso ya un poco más serio, documentos de ámbito legal, que donde pone culpable pase a poner no culpable, pues trastoca todo, ¿no? Pero entendamos las copias de copias siempre manteniendo el formato del original, manteniendo las fechas de creación, manteniendo las fechas de modificación y manteniendo los autores y metadatos incluidos. Y bueno, prácticamente se debe siempre mantener el original. Bueno, este punto lo quería yo destacar sobre todo desde lo que os comentaba al principio del tema físico. Los expedientes administrativos en los archivos municipales tienen unos tiempos de caducidad en los cuales se destruye, se expurga a partir de cierto año. Cada procedimiento administrativo suele tener su propio tiempo, su propia caducidad o ser atemporales y según pasa el tiempo pasa a ser un documento histórico. Esos documentos con caducidad, o sea, esa idea de caducidad no existe en el documento electrónico. Se está aplicando, pero no existe, pero se está aplicando porque no hay otra ley adicional que elimine la anterior. Y por eso muchas de las veces el documento electrónico se trata exactamente igual que el documento físico, sin ser necesario. La idea del expurgo proviene porque los archivos municipales, sobre todo en ayuntamientos pequeños, no suelen existir o son muy pequeños, realmente, y no tienen espacio físico para ir incluyendo nuevas. Pero si no me equivoco, las multas, por ejemplo, tienen 5 años y a los 5 años se elimina el original, sin perderse el significado, pero porque ya deja de tener validez. Entonces, todo eso viene por ahí. Pero el documento electrónico, al no tener problemas de espacio, la idea es siempre que la administración mantenga ese original. Luego, la copia electrónica del documento físico. Aquí es donde vienen los principales problemas. Es la idea de digitalización certificada, por así entender. La ley lo contempla. De hecho, bueno, viene ahí reflejado la parte en la que se describe la digitalización. Pero lo importante al final es que el documento original sea auténtico, que en todo ese procedimiento no haya ninguna modificación. Eso al final es lo más lógico, pero yo cuando utilizo el escáner puedo poner un pequeño recorte encima para que la fotocopia, bueno, la digitalización, el paso de físico a electrónico me cambie contenidos. Ya no necesito ni el Photoshop, ya directamente lo puedo hacer en el momento de escaneo. Al final lo importante de todo esto y en lo que se basa la digitalización certificada es que se confía, en el caso del ciudadano, que lo que está aportando es el original, es una copia fiel de la imagen original, íntegra, que no ha sufrido modificación y de la que se puede confiar. Se suele confiar en él, pero bueno, es que toda solicitud tiene que ir firmada electrónicamente y se tiene que dar el aviso correspondiente de que la documentación aportada, el ciudadano da fe de que es así. Pero eso sucede igual con una fotocopia del DNI actual. O sea, si yo voy a la ventanilla y me piden la fotocopia del DNI, que para empezar ya diríamos que es ilegal por aquello del documento único, pero si me la piden, yo puedo coger, irme a la fotocopiadora y hacer el mismo proceso y poner la cara de otro. Y doy una fotocopia que no es correcta. Lo bueno de la ventanilla es que en la ventanilla sí que te van a revisar que esa fotocopia es exactamente igual al original. Pero no suele ser lo normal. Y digo la fotocopia del DNI porque es lo más obvio, pero cuando yo voy con las escrituras de mi casa, la fotocopia que yo entrego me extraña mucho que sea exactamente, que me pongan hoja a hoja a revisar que es exactamente igual al original. Eso es un poquito más complicado. Entonces, tanto en el trámite físico como en el electrónico, se cede esa parte de confianza en el ciudadano que está tramitando.
Obviamente, si luego se descubre que el expediente no se le ha aportado documentación real o que ha habido algún tipo de fraude, pues ya se hará el contencioso oportuno. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la digitalización sí que sea fiel. En todo este procedimiento, el original no se puede eliminar. Sobre todo esto ocurre en los casos de... ahora, por ejemplo, se está haciendo mucho en la administración pública de que la propia ventanilla de atención ciudadana tenga el escáner. Pues ya que estamos metiendo administración electrónica, pues yo escaneo, tengo toda la documentación digitalizada en los ordenadores, en un expediente electrónico, para facilidad sobre todo de la explotación de la información y de la compartirla entre internamente o pasar una queja de un departamento a otro, pues cosas de ese tipo. Pero yo no puedo eliminar el original. El original, lo que yo obtengo de una digitalización no es una copia auténtica, que es lo que estábamos hablando al principio. Salvo, paso a la siguiente, el caso de las facturas y documentos sustitutivos. El caso de las facturas es particular y es porque toda factura está registrada en el libro de la agencia tributaria. La información importante no es la propia factura. De hecho, casi podríamos entender que la factura no es el original. La información original es la que tiene la agencia tributaria y que se corresponde efectivamente con la factura, pero la factura es como la representación en papel de esos datos. ¿Qué pasa? Pues que cuando yo realizo una digitalización certificada, sí que puedo eliminar el original. Puedo eliminar el original porque todo lo que yo he digitalizado se puede contrastar con la agencia tributaria. Cuando hablamos de documentos sustitutivos hablamos de tickets, de información para temas de autónomos y cosas así, que igualmente está regulado. Luego además hay una parte importante que es un poco genérica al tema de la digitalización, que es la utilización de técnicas OCR. Yo si digitalizo un documento, lo bueno que tengo es que además de pasar de papel a electrónico, puedo sacar información de ese papel. Puedo sacar información para explotar, para sacar informes internos, para realizar búsquedas de expedientes por contenido, como por ejemplo, pues en una factura la cuantía, en una factura el emisor, el receptor, los tiempos de la factura, todo eso mediante técnicas de escaneo de texto y de reconocimiento, yo puedo sacar esa información y almacenarla incluso de forma particular para que pueda ser explotada. Eso la verdad que luego es bastante más útil que ir al cajón, empezar a sacar papeles y a ver, ¿y este ¿cuándo me hizo esto? Esto ya no me acuerdo. Pues tardas un tiempo, eso se pierde con la administración electrónica. Ahí es uno de los puntos en los que se reducen costes más drásticamente. Obviamente ya os habrán hablado de la reducción de coste en papel, que digamos es la bandera, pero también es importante en cuanto a los tiempos de tramitación. En el momento que la tramitación es electrónica y la información se comparte mucho más rápido, pues todo se agiliza. Se gasta mucho menos tiempo en eso y podemos dedicarlo a hacer más cosas. Luego la digitalización certificada homologada, que era un poco lo que estábamos hablando con el tema de los registros, sí que permite, además de la eliminación del original, lo que hablábamos de la copia auténtica. Y luego la copia en papel, pues también sucede, como es normal, que el documento electrónico pues forma parte de un expediente electrónico, puramente electrónico. Nuestra administración ya funciona 100% de forma telemática, que bueno, ahí estamos. Somos pioneros, esto va de lujo. Vale, ¿qué pasa cuando el ciudadano se quiere descargar un documento e imprimirlo? Porque quiere imprimirlo. Pues siguiendo siempre los procedimientos estipulados, como habíamos dicho al principio, el ciudadano puede coger y descargarlo el documento, pero en ese documento impreso debe venir el código único de verificación que decíamos al principio. Ese código único de verificación identifica unívocamente al documento que estábamos imprimiendo. No solo te dice si existe o no existe, porque yo puedo descargarme el documento, modificarlo, sigo manteniendo el código de verificación, me voy a la sede electrónica, que es donde tiene que estar el servicio, porque tiene que ser un servicio público que ofrece la administración pública, el poder validar tus documentos
metes el código de verificación que tiene tu firma del documento, pues un membrete en algún lado, y no solo te tiene que decir si es válido o no, sino que tiene que dejar verlo. ¿Por qué? Pues porque se tiene que tratar esa copia en papel como una copia auténtica. Y para tratarlo como una copia auténtica, que yo pueda ir y decirle, señor juez, es que mire, lo que me he bajado de la página, o que he ido al departamento, o bueno, como haya sido el protocolo establecido, y entonces pueda llegar el señor juez, acceda a la sede electrónica y diga, pues mira, como es obligación de la administración tener un servicio de validación de firma, yo introduzco el código de verificación, me lo descargo, y efectivamente es exactamente igual. O sea, es correcto. Eso es importante para los temas de copia en papel. De hecho, suele ser lo más importante. Obviamente, como en todos los casos, el original debe tenerlo la administración, y a través de... bueno, esto ya es un poco afecta a todos los casos. Gracias a la firma electrónica se garantiza que no hay ninguna modificación del original. La firma electrónica, ya sea embebida, como sucede en los PDFs, que incorporan por sí la documentación de firma, la información de firma, o en documentos separados que reflejen un poco eso, el código de firma que decíamos al principio en la explicación de la firma electrónica. Luego, la destrucción de originales. Aquí hay un punto importante, y además de todo lo que hemos hablado, y que ya hemos hablado de las posibilidades de destrucción de originales en físicos, obviamente, es cierto que hay documentos que no se pueden eliminar en ningún caso. Sobre todo los que más destacan, pues los temas artísticos, históricos. Yo no puedo hacer una digitalización certificada de la Mona Lisa y destruir el cuadro. Pues es lo más normal, ¿no? O yo no puedo coger... habla por ahí de documentos de valor especial. Pues las notas de Picasso, pues yo no puedo coger, escanearlas y destruir el original, porque tienen valor de por sí. Ese tipo de cosas pues no pueden ser eliminadas por mucho que se intente ir a la administración electrónica, o obviamente son información de valor, tienen el mismo valor que un ornamento. O sea, al final no se puede tratar como un documento en sí mismo. Luego, además, todo esto tiene que venir recogido a través de resolución. La destrucción de documentos no puede ser libre, salvo que esté regulada, y salvo ya temas de expurgo que se esté aplicando a la documentación física del archivo municipal, tal y como se establezca en cada uno de los procedimientos administrativos. Pero la destrucción también tiene que ir acompañada de un informe de riesgos. Por si acaso estoy eliminando cosas que no son, pues que haya una persona entendida que diga si se puede o no, o si es recomendable o no recomendable. Todo ello viene legislado. Ya por último, tendríamos la parte del archivo electrónico, la conservación. Bueno, la ley es muy clara al respecto de la conservación. Lo que pasa es que, como en todos los casos, deja a cada una de las administraciones públicas las posibilidades de establecer unos criterios propios. Pero sobre todo lo importante es que se pide el establecimiento o la aclaración, la publicación de esos mecanismos que garanticen la integridad del documento electrónico. Todos los documentos electrónicos se pueden almacenar a nivel administrativo. Todo documento que forme parte de un procedimiento administrativo se debe, de hecho, almacenar. Siempre hablábamos de mantener el original en la administración pública, pero tengo que decir cómo lo voy a almacenar. Yo no puedo llegar y no poner unos controles de acceso al servidor para que cualquiera entre y lo elimine. O sea, tengo que garantizar la integridad. Al final todo viene recogido un poco en cada uno de esos puntos. Luego, la parte de custodia, pues establece unos tiempos mínimos. Siempre aquí viene recogido y más relacionado con lo que hablábamos del documento físico. O sea, el espacio que había antes, que no había antes, mejor dicho, para almacenar los documentos en cada una de las estanterías, ese problema no lo tenemos ahora. Entonces, cuando la administración pública establezca lo que es el flujo del procedimiento administrativo, debe tener en cuenta las diferencias entre el tratamiento electrónico y el tratamiento físico.
También es cierto que durante durante un tiempo van a tener que convivir. No se va a poder tratar todo electrónicamente. Entonces va a haber unos periodos de transición, pero siempre intentando optimizar los procedimientos administrativos. Muchos de los pasos que se realizan ahora se podrían acortar teniendo en cuenta que ya no se lo tengo que dar al bedel, por ejemplo, para la publicación en un tablón de anuncios, sino que ya técnicamente es posible realizar una llamada a través de unos conectores y publicar en el tablón de anuncios digital de la propia administración pública. Pues este tipo de consideraciones es donde todavía yo veo que hay que darle una vuelta más en este periodo de transición. Y luego pues siempre, en todo momento, esa custodia debe garantizar los formatos. Siempre hablábamos de las conversiones, pero ¿qué pasa cuando mañana el Word deje de valer? Pues tiene que haber unos mecanismos de conversión. Eso es lo más típico, sobre todo, ver una imagen. Una imagen suele tener formato GIF. Pues si mañana GIF no funciona en los Pentium 200, en los nuevos ordenadores que salgan, pues que por lo menos la administración pública garantice esa conversión a diferentes formatos futuros, que realice pruebas rutinarias de forma temporal, que cada cierto tiempo se revise que lo que está ahí es correcto, es válido y se puede consultar desde cualquier ordenador. Eso forma parte del archivo electrónico y es uno de los puntos más delicados, sobre todo para el tema de la administración pública en sí, de los mecanismos que ofrece. Y ya por último, dejo una pregunta que os pondrá un poquito en duda, ¿no? Y es: los certificados digitales tienen unos periodos de tiempo. ¿Qué pasa cuando se caduca ese certificado digital? La firma deja de ser válida. Entonces, ¿el documento deja de ser válido? ¿Significa eso que mi certificado digital que hoy vale, mañana deja de valer y por eso el documento deja de valer? No, por eso es importante la referencia temporal. Eso sí es importante, pero aún así tiene que mantenerlo en el tiempo. Y por eso os pongo abajo una de las soluciones que se están barajando para el tema del almacenamiento de documentación en la administración pública, y es la firma longeva. La firma longeva no es más que aplicar el sello de tiempo de forma rutinaria cada X años. De esa forma garantiza que el documento es correcto durante todo ese periodo. Los protocolos que se siguen con un documento electrónico también son un poquito más complejos. Pero bueno, si yo me voy a un documento físico, la conservación también es importante. No hay cierta humedad, que no se produzca ningún cataclismo, pues ese tipo de cosas. Incluso el calor puede ir haciendo que la tinta deje de ser visible. Pues un poco aquí lo que sucede es algo parecido con el tema de la firma longeva. Pero bueno, como todavía esto es muy joven y por ahora la parte de firma electrónica funciona bastante bien y nadie ha destruido las técnicas de encriptado, pues por ahora no hay ningún problema. Pero si mañana se rompe el concepto de clave pública y clave privada y cualquiera puede abrir el cerrojo de mi casa, pues ahí vamos a tener un problema. Por eso es importante establecer una metodología de conservación. Es importante esos protocolos de aseguramiento de los documentos y esa revisión prácticamente anual de la información.